partida tuvimos la definición de variables, la clasificación de variables, que se clasifican en cualitativas y cuantitativas, que las variables cualitativas se clasifican en nominales ordinales y que las variables cuantitativas se clasifican en discretas y en continuas. Que desde el punto de vista de las variables cualitativas tenemos o podemos realizar análisis de distribuciones de frecuencia, cuyo resultado puede generar tablas univariadas de frecuencias absolutas o relativas y tablas bivariadas o de contingencia o tablas cruzadas, como queramos llamarle, también con frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Cuando estamos hablando de tablas cruzadas o de contingencia o tablas bivariadas, o sea, cual sea el nombre que queramos darle, es importante que recordemos que pueden generarse varias tablas, ¿no es cierto? Tablas de frecuencias totales, tablas de frecuencias por filas, tablas de frecuencias por columna. Entonces es importante que tengamos claro las frecuencias que se pueden generar. Vimos que hay dos tipos de gráficos que se pueden aplicar con variables cualitativas, los gráficos de barras y los pasteles. ¿Cuál es la diferencia de usar el uno con el otro? Pues que se aconseja utilizar para frecuencias absolutas las barras y para frecuencias relativas los pasteles. También se aconseja que cuando tenga muchas categorías que graficar, preferiblemente se lo grafique en barras, ¿no? Y si no son tantas categorías, es preferible graficarlas en pasteles, ¿ok? Asimismo, cuando trabajamos con tablas bivariadas o de contingencia o cruzada, como queramos llamarle, también podemos generar un gráfico, se denomina gráfico de barras combinados. Entonces es importante tener claro qué podemos hacer con estos gráficos de barras combinados, cómo interpretarlos. Todo eso desde el punto de vista cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo, dijimos que las variables pueden ser discretas o continuas. Las variables discretas son aquellas que se expresan en números con punto decimal, y las variables continuas son aquellas, las variables discretas son aquellas que se expresan con un número entero, y las variables continuas son aquellas que se expresan como un número real, es decir, con punto decimal. Sabiendo que existen variables discretas y continuas, lo primero que vimos como análisis cuantitativo es la distribución de frecuencias. Y desde la distribución de frecuencias se genera una tabla de distribución de frecuencias donde se generan intervalos de frecuencia, se genera una marca de clase, se generan frecuencias absolutas, se generan frecuencias relativas, frecuencias absolutas acumuladas y frecuencias relativas acumuladas. Todo esto a su vez genera ¿qué cosa? Todo esto genera un gráfico que se denomina histograma. Entonces, el histograma es la representación gráfica de una distribución de frecuencias de una variable cuantitativa. ¿Ok? Entonces, eso es cuando nos preguntan, ¿no? ¿Qué es un histograma? Un histograma es la representación gráfica de la distribución de frecuencias de una variable cuantitativa. Puede ser discreta o continua, no importa. Por ejemplo, el ejercicio que habíamos visto en clases hacía referencia a una distribución de una variable discreta, pero el ejercicio que se tomó en el examen, ya los intervalos generaban con valores continuos, es decir, ya se convirtió en una distribución de frecuencias para variables continuas, ya los intervalos salían con números con punto decimal. Más allá de que todos los datos eran valores discretos, ya los intervalos se generaban con valores con punto decimal, entonces ya podríamos estar referenciando de alguna u otra manera a una variable continua. ¿Okay? Aunque todos los datos eran discretos, ya la distribución de frecuencias ya consideraba valores continuos. Entonces, es importante que se tenga claro eso, ¿no? Entonces, ¿qué es el histograma? El histograma es una representación gráfica de la distribución de frecuencias de una variable cuantitativa, que puede ser discreta o puede ser continua. ¿Okay? Luego de eso entramos a ver medidas estadísticas y indicamos que hay medidas que se llaman medidas de tendencia central. Sí, medidas de tendencia central. Y dentro de estas medidas de tendencia central teníamos la media aritmética. Dijimos que la media aritmética es lo que común y silvestremente se conoce como el promedio, o al menos así se calcula. Su nombre correcto es media aritmética. Tenemos la mediana, tenemos la moda
Y hay otras medidas de tendencia central que no la hemos visto nosotros, al menos en este curso de equiparación. Basta con estas tres. ¿Qué era la media aritmética? Era la medida más utilizada. Tiene como característica particular que que la media aritmética para ser calculada utiliza todos los datos. Eso es una característica de la media aritmética. Utiliza todos los datos para calcularse, ¿sí? Es la medida más utilizada, es la medida que tiene otros estadísticos referenciados, ¿sí? Entonces, por eso siempre va a ser nuestra primera opción. Pero esta media aritmética se ve influenciada cuando existen los famosos outliers o datos aberrantes, ¿no? Se denominan outliers. Estos outliers o datos aberrantes son valores muy grandes o muy pequeños que influyen en el promedio, ¿sí? En la media aritmética. Por lo tanto, cuando existan outliers, la media aritmética deja de ser nuestra primera opción y pasa a serlo la mediana. ¿Qué es la mediana? Es una medida estadística de tendencia central que tiene como procedimiento el orden de los datos. Su cálculo siempre va a ser o estar referenciado a los valores que están en el centro del conjunto de datos ordenados. Es decir, obedece a una ubicación más que a un valor específico. Una mediana no considera un cálculo con todos los valores o con todos los datos. La mediana lo que hace es quedarse con el dato o los datos que se encuentran en la posición central del grupo de datos ordenados. Por eso la mediana tiene un procedimiento de cálculo. ¿Qué evito de esa manera? Que si yo tengo outliers, valores muy grandes o muy pequeños, cuando ordeno los datos, si esos outliers son muy pequeños, entonces no van a afectar al promedio. ¿Por qué? Porque como no hago ningún cálculo con los valores extremos, solo con aquel que está en el centro o los dos que estén en el centro, entonces no se va a ver afectado por valores ni muy pequeños ni muy grandes. Entonces en ese momento la mediana actúa muy bien. Cuando existan outliers, la media aritmética deja de ser nuestra principal medida y pasa a serlo la mediana. Y la moda, decíamos que es el dato que más se repite. La media aritmética es única, solo hay una sola media aritmética. ¿Sí? Una sola media aritmética. La mediana es única, solo hay una mediana, pero moda pueden haber varias. ¿Sí? Moda pueden haber. No digo que siempre vaya a haber varias, no. Pueden haber varias. Es decir, en algunos casos ni siquiera puede existir la moda. Es decir, no hay ningún dato que se repita. Entonces, no va a haber moda. Pero puede haber una moda, dos modas, tres modas. Mientras más datos tenga, lo más probable es que tenga varias modas. Entonces, ¿qué es la moda? Es el dato que más se repite. La moda es una medida de tendencia central también. Les decía que la moda se aplica mucho cuando voy a referenciarme a datos que provienen especialmente cuando se mide tiempo. Por ejemplo, registro en algún lado los tiempos que se demora una cajera en un supermercado o el tiempo que se demora la cajera o el cajero en una farmacia, el tiempo que se demora la cajera de un supermercado o de un restaurante de comidas rápidas. Entonces, normalmente la variable tiempo de espera es una variable que va a considerar valores que normalmente se van a repetir. Entonces, ahí en esos casos, pues podríamos utilizar la moda como una medida de tendencia central. ¿Cuál es el valor que más se repite? ¿Sabe que 5 minutos es el tiempo que más se repite en tiempos de espera? Entonces, asumo ese valor como una moda. No es la más utilizada, pero es una opción en algún momento cuando tengamos este tipo de comportamientos en los datos, ¿no? Cuando tenemos muchos valores que se repiten, entonces es recomendable utilizar la moda. Esto como medidas de tendencia central. Dijimos que tendencia central no pueden analizarse solas o no deberían analizarse solas. Y lo último que vimos fue medidas de dispersión. Medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión, vimos que hay el rango y que el rango es igual al máximo menos el mínimo. Dijimos que el rango, que es igual al máximo menos el mínimo, representa la máxima variación entre los datos, la máxima dispersión entre los datos, la máxima diferencia entre los datos. Es decir, qué tan variables o qué tan diferentes son los datos entre sí. Eso es el rango.
la máxima diferencia que hay entre los datos. Por eso cojo cuál es el valor más grande y el resto del valor más pequeño. Es la máxima diferencia que puede haber entre los. También dijimos que existe la varianza. Existe la varianza tiene una nomenclatura que se utiliza la letra sigma, pero se le eleva al cuadrado. ¿Por qué? Porque la varianza es una medida cuadrática. Al ser una medida cuadrática significa de que su unidad de medida siempre va a estar elevada al cuadrado. Dijimos que la varianza es muy difícil de interpretar. ¿Por qué? Porque su cálculo siempre va a tener como unidad de medida un valor al cuadrado. Si yo tengo la producción de leche de 100 vacas y calculo la varianza de esa producción de leche de esas 100 vacas, el cálculo que me va a salir va a ser un valor y decir litros al cuadrado. Eso es lo que me va a dar la varianza, porque es una medida cuadrática. Y es difícil interpretar una dispersión al cuadrado. Entonces, ¿para qué se la utiliza? Pues es un artificio matemático que se utiliza porque de esta varianza se desliga la desviación estándar. ¿Sí? De esa varianza se desliga la desviación estándar. Y la desviación estándar no es nada más que sigma. Sigma. Es decir, la desviación estándar no es nada más que la raíz de la varianza. Cuadrado se va con el radical y me queda sigma solo. Sigma solo. La desviación estándar es la raíz de la varianza. Ahora, una vez que ya calcule la desviación estándar, es decir, he sacado el valor al cuadrado de la unidad de medida principal, entonces ya puedo interpretar la variación, ya puedo interpretar esa máxima o ese valor de diferencia con respecto al promedio. ¿Qué es la varianza? Es una medida cuadrática que determina el promedio de variación de los datos con respecto a su media aritmética. ¿Ok? ¿Qué es la varianza? Es una medida de dispersión o de variación que determina el promedio de variación o el promedio de dispersión de los datos con respecto a la media aritmética. Y es una medida cuadrática. ¿Ok? De esa varianza se le saca la raíz cuadrada y se obtiene la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Es una medida de dispersión lineal, es decir, ya está en la unidad de medida básica y esa sí la vamos a interpretar. Y aparece, es decir, aquí tenemos una, aquí tenemos dos, aquí tenemos la tercera y nos falta una cuarta que se llama coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación, decíamos que es la representación porcentual de la variación, ¿sí? Es la variación porcentual, ¿sí? De los datos con respecto al promedio. Entonces es una variación porcentual, ¿sí? Decíamos que si el coeficiente de variación es mayor al 20%, entonces decíamos que existían outliers. Entonces, existen outliers. Existen outliers que afectan el promedio. Existen outliers que afectan el promedio, que afectan la media aritmética. ¿Ok? Repito, si el coeficiente de variación es mayor al 20%, eso implica que existen outliers que afectan la media aritmética. ¿Ok? Pero si este coeficiente de variación es menor o igual al 20%, si el coeficiente de variación es menor o igual a este 20%, entonces, ¿qué se interpreta? Que la media aritmética sigue siendo la principal medida de tendencia central. Entonces, el coeficiente de variación superior al 20% indica que existen outliers que afectan la media aritmética. ¿Y eso qué significa? Dejo de utilizar la media aritmética y paso a utilizar la mediana. Si el coeficiente de variación es menor o igual al 20%, ¿qué va a pasar? Pues significa que la media aritmética sigue siendo la mejor medida de tendencia central. ¿Ok? Sigue siendo la mejor medida de tendencia central. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. ¿Preguntas? No hay preguntas. Ok.
Listo. Vamos a ver ahora algunas medidas adicionales que se llaman medidas de posicionamiento. Medidas de posicionamiento. Estas medidas de posicionamiento se llaman asimetría y kurtosis. Asimetría y kurtosis, ¿sí? ¿Qué es la asimetría y qué es la kurtosis? La asimetría es una medida de posicionamiento. Me dice cómo se mueve la media aritmética, ¿sí? Cómo se mueve la media aritmética en función del conjunto de datos, ¿sí? Cómo se mueve la media aritmética en conjunto de datos. Entonces, la simetría me dice cómo se mueve la media aritmética en el conjunto de datos. Esta simetría puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser neutral. ¿Sí? Positiva porque es mayor a 0, negativa porque es menor que 0 y neutral porque es igual a 0. ¿Ok? Entonces, hay tres formas diferentes que puede presentarse la asimetría. Vamos por la básica, la neutral. ¿Qué significa una asimetría neutral? Una asimetría neutral significa que vale 0, o sea, el valor que calcula la asimetría es 0, y que no hay asimetría, sino que es simétrico. ¿Ok? Entonces, una asimetría de 0 significa que los datos son simétricos. ¿Qué significa que los datos son simétricos? Significa que están centrados. Significa que tengo el promedio y hay la misma cantidad de datos por debajo del promedio que por encima del promedio. Es decir, yo estoy en el centro y tengo 50% hacia la izquierda y 50% hacia la derecha. Eso significa. ¿Okay? 50% hacia la izquierda y 50% hacia la derecha. Entonces, una simetría igual a 0 se denomina simetría perfecta, ¿sí? Repito, una asimetría igual a 0, el índice se llama, o la medida se llama asimetría, pero cuando la asimetría es 0 significa simetría perfecta. Por lo tanto, una asimetría igual a 0 significa que los datos son simétricos, es decir, están perfectamente distribuidos. Es decir, por debajo del promedio está el 50% de los datos y por encima del promedio está el otro 50% de los datos. ¿Ok? Eso significa una asimetría igual a 0. Vamos por una asimetría positiva. ¿Qué significa una asimetría positiva? Una simetría positiva significa que el comportamiento de los datos, es decir, la media aritmética, tiene un comportamiento de irse hacia valores mayores, ¿sí? La media aritmética tiende a irse hasta valores mayores. ¿Eso qué implica? Que si yo grafico los datos en una curva, esto es la media aritmética, ¿sí? Y si yo grafico la curva, ¿sí? Entonces yo tengo esto. Cuando la simetría es positiva, entonces aquí sale esto es para una asimetría positiva. Cuando la simetría es positiva, hay este comportamiento. Es decir, una simetría positiva implica que el mayor agrupamiento de los datos está por debajo del promedio. Aquí hay más datos que por encima del promedio. Eso significa una simetría positiva.
¿Sí? Una simetría positiva indica que hay un mayor agrupamiento de los datos por debajo del promedio. ¿Ok? En cambio, una asimetría negativa, ¿sí? Una asimetría negativa tiene este comportamiento. Esta es la media aritmética, ¿sí? Y una simetría negativa indica que existe un mayor agrupamiento de los datos con respecto al promedio. Existe un mayor agrupamiento de los datos por encima del promedio. Entonces, trabaja como que de manera inversa, ¿no? Si la simetría es positiva, no es que hay más datos por encima del promedio, no, es inverso. Hay más datos por debajo del promedio. Es decir, el mayor agrupamiento de los datos está por debajo del promedio. Si existe una simetría negativa, significa que hay mayor concentración de los datos por encima del promedio. Pues sean medidas de posicionamiento. Lo único que me dan es una percepción, es decir, un efecto visual de cómo se comportan los datos. ¿Okay? Entonces, lo que puedo demostrar es que los datos se comportan, existe un mayor agrupamiento de los datos por encima del promedio cuando la simetría es negativa, y existe un mayor agrupamiento de los datos por debajo del promedio cuando la simetría es positiva. Repito, actúan de manera inversa. Asimetría negativa, mayor agrupamiento de los datos por encima del promedio. Asimetría positiva, mayor agrupamiento de los datos por debajo del promedio. ¿Ok? Entonces, eso con respecto a la asimetría. ¿De qué me sirve la asimetría? Como les dije, me sirve para determinar agrupamiento de los datos. Me sirve para determinar simplemente cuál es el comportamiento de los datos. Si yo tengo, por ejemplo, las notas de un grupo de estudiantes y tienen este comportamiento. Me dice, la media aritmética está aquí, ¿sí? Y el promedio es 6. ¿Sí? El promedio es 6. ¿Sí? La media aritmética es 6. Y me sale una asimetría negativa. Entonces, una asimetría negativa significa de que existe una mayor concentración de los datos por encima del promedio. Entonces yo ya puedo tener una referencia ahí, ¿no? Significa que la mayoría, no digo todos, pero la mayor concentración de estudiantes, la mayoría de los estudiantes tienen una nota superior a 6. Eso significa una simetría negativa. Miro el promedio y puedo generalizar y decir, la mayor concentración de los datos, en este caso, ¿qué son? Notas del estudiante. La mayor proporción de notas de los estudiantes tienen una nota superior a 6. Esa es una conclusión de una asimetría negativa. Si ocurre lo contrario, ¿sí? Si ocurriera lo contrario, es decir, si yo tuviera este comportamiento, yo tengo esta curva, tuviera esto, al revés. Si tuviera esto, y este es mi promedio, ¿sí? Yo tengo que mi promedio es 7, pero me doy cuenta que la mayor, y esta es la media aritmética, y veo que la asimetría es positiva. Estoy diciendo, oye, alguien dirá, oye, el promedio del curso es 7, es más alto, es decir, es mejor este grupo que el anterior, porque el anterior tenía promedio 6. Sí, pero resulta que en este caso el promedio es 7, pero existe un mayor agrupamiento de los datos por debajo del promedio. Eso es lo que me dice la asimetría. Una asimetría positiva me va a decir que existe mayor concentración de los datos con respecto al promedio. ¿Qué debo interpretar de esto? Que la asimetría normalmente es utilizada como una medida para determinar outliers, por ejemplo. ¿Sí? Determinar si los outliers influyen o no influyen en el promedio. ¿Por qué? Porque me están determinando, si yo comparo, miren el ejemplo que les ponía, ¿no? Voy a poner dos cursos, entonces digo, cuarto semestre paralelo A, este es el paralelo A y este es el paralelo B. Entonces, el paralelo A tiene este comportamiento. Digo, este comportamiento. El paralelo B tiene este comportamiento.
¿sí? La media aritmética del paralelo A está acá. Esto es mu. La media aritmética del paralelo B acá. Esto es mu. El paralelo A tiene una media de 6. El paralelo B tiene una media de 7. Entonces, si solo analizamos de esa manera muy superficial, solo el promedio, es como que yo cogiera y tuviera las notas en dos columnas, el paralelo A y el paralelo B, y digo, miren, calculo los promedios, media aritmética del paralelo A y media aritmética del paralelo B. ¿Qué me va a salir? Media aritmética 6, media aritmética 7. Si alguien pregunta, ¿y cuál es el mejor curso? Entonces, obviamente es el B, porque tiene promedio 7. Mentira, ¿sí? Porque solo estoy analizando el promedio. Para yo poder determinar cuál es el mejor grupo, no solo debo analizar la media aritmética, debo analizar varias medidas estadísticas. Repito, no solo debe analizarse la media aritmética, deben analizarse varias medidas estadísticas, ¿sí? Varias medidas estadísticas. Ejemplo, yo tengo aquí que este es el paralelo A y este es el paralelo B. Este de aquí, que la nota promedio es 6, tiene una mayor concentración de los datos por encima del promedio. Este, que es promedio 7, tiene una mayor concentración de datos por debajo del promedio. Es decir, este de aquí, este que está a la izquierda, tiene una asimetría. Este tiene una asimetría negativa y este tiene una asimetría positiva. Entonces tengo que analizar en conjunto no solo las medias aritméticas, sino también el coeficiente de asimetría. Si yo analizo los coeficientes de asimetría, incluido también las medias aritméticas, yo digo, ya, el paralelo B tiene mejor promedio, pero el paralelo A tiene promedio más bajo. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes tienen una nota superior a 6. Acá el promedio es más alto, pero la mayoría de los estudiantes tienen una nota inferior a 7. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que existen outliers, ¿sí? Por ejemplo, aquí existen outliers que hay estudiantes que han tenido notas muy altas en comparación a sus compañeros. Esa nota que es muy alta, que son esos outliers, es decir, son los peritos del curso, 4 o 5 estudiantes que sacaron 10, 10, 10, 10, 10. Pero el resto sacó notas de 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7. La mayoría está entre 5 y 6. Pero esos 10 hicieron que el promedio se eleve. Pero la mayor concentración de los datos está por debajo de la media aritmética. Entonces, por eso la asimetría es utilizada en muchos casos por investigadores para determinar outliers, ¿sí? Para determinar dispersión, ¿sí? Yo utilizo personalmente el coeficiente de variación, pero yo he observado en artículos o en libros que utilizan la asimetría como una medida estadística para determinar si los outliers están afectando o no están afectando el promedio. Aquí lo que se está demostrando es que existen outliers que están afectando el promedio. ¿Ok? Acá dice, el promedio es 6, pero dice que existe una mayor concentración de los datos por encima del promedio. Entonces, ¿qué significa? Que también hay outliers. ¿Sí? También outliers. ¿Cuáles son los outliers? Los outliers son bajos. Es decir, acá la mayoría no tuvieron la nota más alta, pero sí notas superiores a 6. Puede ser que la mayoría tuvo 7, entre 7 y 8. Pero hubo unos cuantos estudiantes que capaz se retiraron, faltaron a muchas clases, no se pudieron presentar al examen y tuvieron notas promedios de 3, 4, ¿no es cierto? Entonces, esos hacen que el promedio baje, ¿sí? Ese grupo pequeño de estudiantes que tuvo baja nota hace que el promedio del curso baje. Sin embargo, la mayoría del curso está bien. Por eso la mayoría de los datos están por encima de la media aritmética. En cualquiera de los casos, ¿qué significa? Que cuando una simetría es un valor muy grande, sea hacia el negativo o sea hacia el positivo, pudiera interpretarse como que existen outliers. ¿Okay?
outliers, ¿ok? Pudiera interpretarse como que existen outliers. Es decir, un valor muy pequeño, es decir, muy negativo, o un valor muy grande, es decir, muy positivo, implica que pueden existir outliers que estén afectando la media aritmética, ¿ok? Pueden indicar que existen outliers que estén afectando la media aritmética. ¿Está claro? Entonces, existe asimetría neutral, o cero, asimetría positiva y asimetría negativa. Una asimetría negativa significa que existe una mayor concentración de los datos por encima del promedio. Una asimetría positiva significa que existe una mayor concentración de datos por debajo del promedio. En cualquiera de los dos casos, una asimetría positiva muy grande o una asimetría negativa muy grande, que implica que pueden existir outliers que estén afectando la media aritmética. Eso significaría. ¿Ok? Eso con respecto a las medidas de asimetría. Asimismo, existen las medidas de kurtosis. No es mi intención que se aprendan las fórmulas ni asimetría de kurtosis. Los software ya lo calculan, como les dije. Me interesa más bien es que tengamos claro cómo se debe interpretar una asimetría o una kurtosis. ¿Okay? La kurtosis, si la asimetría me permite determinar dónde hay una mayor concentración de datos, es decir, hacia dónde se mueve la media aritmética y dónde se mueve el resto de los datos, la kurtosis me dice qué tan diferentes pueden ser los datos entre sí con respecto al promedio. Es decir, obviamente hay un promedio y la kurtosis lo que hace es determinar qué tan diferentes pueden ser los datos con respecto a su promedio. Es decir, el centro, con respecto al centro. ¿Ok? Repito, asimetría, ¿qué mide? Mide el movimiento de la media aritmética y el agrupamiento de los datos en torno a la media aritmética. ¿Dónde existe mayor concentración de datos? Bueno, alrededor de la media aritmética, arriba de la media aritmética o por debajo de la media aritmética. ¿Ok? Me regreso a la parte de asimetría. Decía que si los valores de asimetría son muy grandes, sea hacia los positivos o sea hacia los negativos, es decir, me sale una asimetría de -5. Eso significa de que hay mayor concentración de los datos por encima del promedio. Pero de un valor tan grande como -5, implicaría, dice, profesor, ¿y cómo determinamos que es grande ese valor? Bueno, porque el valor neutral, ¿cuál es? 0. ¿Sí? Y 5 está muy separado de 0. Entonces, un valor negativo de asimetría de -5 significa que está muy lejano de 0. ¿Eso qué implica? No solo que hay mayor concentración de los datos por encima del promedio, sino que también me está diciendo, oye, existen outliers que están afectando la media aritmética y por eso existe esa mayor concentración de datos por encima del promedio. Caso contrario, igual, si existe una asimetría positiva, entonces va a haber una mayor concentración de datos por debajo del promedio y eso puede ser cuando tenemos un coeficiente de asimetría de 4.5. 4.5 está muy alejado de 0 y eso implica de que hay outliers que están afectando mi media aritmética. ¿Ok? ¿Cuáles serían valores de asimetría que no representarían que outliers están afectando la media aritmética? Cuando se mueve entre -1 y 1, ¿sí? Es decir, valores muy cercanos a 0. Si me sale una asimetría de -0.8, no llega ni a 1. 0.8 es un valor cercano a 0. Entonces podemos decir que no hay una asimetría significativa. No es que hay un comportamiento exagerado de concentración de los datos por encima o por debajo del promedio. ¿Ok? Si me sale un coeficiente de asimetría de 0.4, pues está muy cercano a 0. Entonces no podemos decir que como es asimetría positiva, significa que hay mayor concentración de datos por debajo del promedio. Esa es la conclusión general. Sí, pero el coeficiente es 0.4, o sea, es muy pequeño. Sí existe concentración por debajo de la media aritmética, pero es muy pequeña. O sea, no existe una gran concentración. ¿Ok? Es decir, la simetría me mide, posicionamiento y me mide concentración de los datos. Mientras que la kurtosis me mide la variación, es decir, la kurtosis no es una medida de dispersión, es una medida de posicionamiento, pero que me ayuda a determinar
qué tan dispersos están los datos también. Y hay varias formas, también hay kurtosis positiva, negativa o igual a cero. ¿Ok? Entonces, kurtosis kurtosis igual a cero, sí, kurtosis igual a cero, eso se denomina mesocúrtica. Mesocúrtica, ¿sí? También se le llama distribución normal. Se llama distribución normal. Una kurtosis igual a cero, ¿sí? Se denomina mesocúrtica o también distribución normal. Es decir, si la kurtosis es igual a cero, que es difícil que salga exactamente cero, pero está muy cercana a cero, me sale 0.2, 0.3, está muy cercana a cero, podríamos denominar que es mesocúrtica. ¿Ok? Si la kurtosis es mayor a cero, me dice a eso le vamos a llamar leptocúrtico. Leptocúrtico. Y si la kurtosis es menor que cero, eso le vamos a llamar platicúrtico. ¿Sí? Menor a cero, leptocúrtico, mayor a cero, platicúrtico, igual a cero, mesocúrtico. Perdón. ¿Ok? Mesocúrtico o distribución normal cuando es cero, leptocúrtico cuando es mayor a cero y platicúrtico cuando es menor a cero. ¿Ok? ¿Cuáles son las diferentes formas? Pues bueno, la mesocúrtica o distribución normal tiene una forma normal, ¿no? Tenemos el gráfico así, es una curva central, normalita. Una kurtosis mayor que cero, o leptocúrtica, ¿sí? Implica que hay poca variación. Y eso implica que tenemos una curva de este estilo. Es decir, una curva muy cerrada, ¿sí? Miren el espacio que hay aquí, es una curva muy cerrada, es decir, hay poca dispersión. Una kurtosis menor que cero, que se denomina platicúrtica, es una curva de mucha variación. Una curva de mucha variación. Comparen, ¿no? Mesocúrtica, está centrado, hay variación sí, pero una variación normal. Compárenla con una platicúrtica. Si la platicúrtica es muy achatada, significa que hay mucha variación, los datos son muy diferentes entre sí. Sí, los datos son muy diferentes entre sí. Leptocúrtico. Leptocúrtico significa poca variación. En algunos casos se esperaría que el comportamiento de los datos tenga un comportamiento leptocúrtico, ¿sí? Tenga un comportamiento leptocúrtico. Por ejemplo, en los procesos de producción en la industria alimenticia, esperaríamos que el comportamiento de los datos del desperdicio que se genera al elaborar, por ejemplo, embutidos, debería tener un comportamiento leptocúrtico. Esperaríamos que siempre los desperdicios se disminuyan o exista poco desperdicio. ¿Qué significa eso? Que debe haber una variación muy baja con respecto al nivel de desperdicio. Entonces, esperemos un comportamiento de este tipo. ¿Sí? Esperemos un comportamiento de este tipo. Cuando un proceso industrial tiene un comportamiento de este tipo, significa que el proceso está fuera de control. ¿Sí? Cada uno hace las cosas como le da la gana y de tal manera que a algunos les sale bien y a otros no les sale bien. Y por eso hay esta variación o dispersión tan amplia. ¿Sí? Variación o dispersión tan amplia. Esto es más o menos como tener tener un pequeño negocio de comidas y ofreces el servicio de entrega a domicilio, ¿sí? Entonces, tú tienes 3 repartidores. Tú dices, ¿sabe qué? Los 3 repartidores, unos tienen moto y los otros no tienen nada, ¿no? Entonces, el que no tiene nada puede irse en bus, o puede irse en bicicleta, o puede irse en taxi. Entonces, tener este tipo de comportamiento significa que algunos van a coger bus, van a buscar lo más barato para que no salga tan caro el producto que se está comprando. Otros van a usar taxi,
Es decir, cuáles comparan el costo de un taxi con el costo de un bus. Estamos hablando de 35 centavos a $4 que me puede cobrar un taxi. Entonces, hay mucha diferencia. Entonces, esas variaciones de proceso, por esa libertad que puede haber de actuar, puede generar un comportamiento de este tipo, mucha dispersión. Tal caso, recordemos, asimetría mide el movimiento de la media aritmética y el agrupamiento de los datos en torno a esa media aritmética. La kurtosis mide qué tan dispersos están esos datos, ¿ok? Qué tan dispersos están los datos. Y hay un comportamiento mesocúrtico, que es no lo normal, hay un comportamiento leptocúrtico, que es cuando hay poca variación, y hay un comportamiento platicúrtico cuando hay mucha variación, ¿ok? Eso con respecto a las medidas de posicionamiento. Preguntas hasta ahí. ¿Puede indicar algún ejemplo, profe, para saber de la kurtosis? Para poder Ya. determinar. A ver. Por ejemplo, pongamos el mismo ejemplo de las notas. Tengo el paralelo A aquí y tengo el paralelo B. Decíamos que el paralelo A tiene este comportamiento. Y el paralelo B tiene este comportamiento. ¿No es cierto? Decíamos que la media aritmética está aquí. Y la media aritmética está acá. Esta es media y esto es media. ¿Ok? La simetría me permitía medir el movimiento de mu y los agrupamientos. Pero la kurtosis me dice qué tan dispersos están los datos con respecto a todos sus referenciales entre sí, qué tan dispersos están los datos entre sí. Si yo veo esta curva, la de la izquierda, que es el paralelo A, yo veo la distancia que se genera, es decir, qué tan dispersos están, y yo digo, esta curva está más cerrada que esta curva que está acá. Esta curva está más cerrada que esta curva de acá. ¿Ok? La curva del paralelo A está más cerrada, por lo tanto, ¿qué comportamiento tiene? Tiene un comportamiento leptocúrtico. Sin haber calculado, ¿sí? Sin haber calculado, simplemente observo entre las dos curvas, ¿sabes que esto tiene un comportamiento leptocúrtico? Es muy cerrado. Esto de acá, en cambio, tiene un comportamiento platicúrtico. ¿Sí? Platicúrtico. Es mucho más ancha la curva, ¿sí se dan cuenta? Ahora, ¿qué interpreto de eso? Vamos haciendo una interpretación. ¿Qué quiere decir? Que las medidas estadísticas no se interpretan solas, es decir, ya se calcula la media aritmética y solo interpreta la media aritmética. No, no. Entonces, las medidas estadísticas se... Espera un momentito, por favor. Listo, entonces las medidas no se interpretan
solo una, ¿no? Se debe interpretar en conjunto, es decir, debo interpretar en conjunto las medidas de tendencia, las medidas de dispersión y las medidas de posicionamiento. Siempre la interpretación debe ser un análisis conjunto, no debe ser un análisis independiente. Ah, ya, si quiero saber cuál es el mejor curso, miro las medias aritméticas, el mejor curso es el B. No, tengo que analizar la media aritmética, tengo que analizar la dispersión, tengo que analizar los posicionamientos, o sea, tengo que analizar todo en conjunto. Entonces, a ver, esto es A y esto es B, paralelo A y paralelo B. En promedio, la media aritmética del B es mejor. En ese parámetro, el B es mejor curso. Pero cuando veo la concentración de datos, digo, aunque el A tiene menor promedio, existe una mejor concentración de los datos en el paralelo A. Entonces ya digamos que van 1 a 1, ¿no? Mientras que este tiene mejor promedio, digo, acá la mayoría de los estudiantes tienen una nota por encima del promedio, van 1 a 1. Analicemos qué tan dispersos están los datos. Entonces, podemos analizar la medida de dispersión, desviación estándar entre los dos, o coeficiente de variación entre los dos, o gráficamente analizo la variación. ¿Cómo? Viendo las curvas, ¿no? Entonces digo, a ver, esta curva está más angosta, por lo tanto tiene un comportamiento leptocúrtico. ¿Qué significa leptocúrtico? Poca variación. Es decir, este curso, a pesar de tener una nota promedio más baja, tiene estudiantes. La mayoría de los estudiantes están por encima del promedio y aparte tiene menor variación que el paralelo B. El paralelo B tiene mayor promedio, pero la mayoría de los estudiantes están por debajo del promedio y su dispersión es mucho más grande que el otro paralelo. ¿Qué quiere decir? El paralelo B tiene un promedio alto porque tiene unos 4 o 5 estudiantes muy buenos que están haciendo que el promedio del curso sea bueno. Pero la mayoría de los estudiantes no son buenos, porque están por debajo del promedio. Aparte, su dispersión entre los estudiantes es muy amplia. Entonces, si yo quiero sacar una conclusión de cuál paralelo es mejor, el A o el B, yo diría el A. Porque no solo debo analizar el parámetro mu, debo analizar varios parámetros. En este caso hemos analizado mu, hemos analizado la simetría y hemos analizado la kurtosis. Como no tenemos el cálculo de varianza o desviación estándar o coeficiente de variación, porque si no, también podemos utilizar. Entonces, analizo siempre medidas de tendencia con medidas de dispersión. Por eso es que la simetría y la kurtosis son utilizadas en muchas ocasiones para determinar si existen o no existen outliers o datos que estén afectando el promedio. ¿Ok? ¿Preguntas? Listo, entonces hasta el momento hemos visto medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de tendencia central, media, mediana, moda, medidas de dispersión, varianza, desviación estándar, rango, coeficiente de variación, medidas de posicionamiento, asimetría y kurtosis. ¿Ok? Ahora, rápidamente vamos a ver, hay un análisis adicional que se llama análisis relacional, ¿sí? Nosotros podemos establecer relaciones entre las variables. Entonces, podemos hablar de relación entre variables, ¿sí? Podemos hablar de relación entre variables. Un paso, por favor. Entonces, relación entre las variables. Nosotros podemos relacionar, para que exista una relación entre las variables, no podemos realizar una sola variable. Tiene que haber relación
entre dos variables. Entonces, relación entre variables, entre dos variables. Cuando queremos relacionar dos variables, vamos a ver dos tipos de relaciones. ¿Qué pasa cuando queremos relacionar una variable cuantitativa con otra variable cuantitativa? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando queremos relacionar una variable cuantitativa con otra variable cuantitativa? ¿Sí? Cuando quiero relacionar una variable cuantitativa con otra cuantitativa, utilizamos el coeficiente de Pearson. El coeficiente de Pearson. ¿Sí? Cuando queremos relacionar una variable cuantitativa con otra cuantitativa, no importa si sean discretas o continuas, lo importante es que sean cuantitativas, numéricas. Si yo quiero relacionar una variable cuantitativa con otra cuantitativa, se utiliza el coeficiente de Pearson. Se llama coeficiente de correlación de Pearson. ¿Dónde cogiste el...? Se llama coeficiente de correlación de Pearson. ¿Sí? Cuando yo quiero relacionar dos variables cualitativas, cualitativo y cualitativo, yo utilizo el coeficiente chi cuadrado. ¿Sí? Si yo utilizo el coeficiente chi cuadrado. Repito, si yo quiero relacionar dos variables numéricas cuantitativas, voy a utilizar el coeficiente de Pearson. Pero si yo yo quiero relacionar dos variables cualitativas, voy a hacerlo a través del coeficiente chi cuadrado. ¿Ok? Voy a hacerlo a través del coeficiente chi cuadrado. ¿Ok? Voy a hacerlo a través del coeficiente chi cuadrado. Entonces, coeficiente de Pearson y chi cuadrado me sirve para relacionar dos variables, sean cuantitativas o sean cualitativas. ¿Sí? Sean cuantitativas o sean cualitativas. Si yo quiero relacionar dos variables cuantitativas, es decir, dos variables numéricas, siempre voy a utilizar el coeficiente de Pearson. Si yo quiero relacionar dos variables cualitativas, voy a utilizar el coeficiente chi cuadrado. ¿Ok? El coeficiente chi cuadrado. El coeficiente de Pearson, ¿sí? El coeficiente de Pearson sirve para determinar la relación entre dos variables cuantitativas. No importa si sean discretas o continuas. El coeficiente chi cuadrado me sirve para determinar la relación entre dos variables cualitativas. No importa si sean nominales o ordinales, no importa. Lo importante es que sean cualitativas. ¿Ok? ¿Qué más? Profesor, ¿y puedo relacionar una cuantitativa con una cualitativa? Sí se puede, pero no entra dentro de las técnicas que se dan dentro de bioestadística. Sí existen técnicas que me permiten relacionar variables cualitativas con variables cuantitativas, pero no forma parte de este curso. ¿Sí? Relacionar una variable cuantitativa con una cualitativa. ¿Ok? Entonces vamos con Pearson. ¿Cómo se utiliza el coeficiente de Pearson? ¿Cómo se utiliza el coeficiente de Pearson? El coeficiente de Pearson se lo determina con la letra R, ¿sí? Y se va a mover siempre entre -1 y 1. Siempre el coeficiente de correlación de Pearson va a estar entre -1 y 1, siempre, ¿sí? Entre -1 y 1. ¿Sí? Cuidado, se confunden con lo que se ve, lo que veremos la siguiente semana, que es probabilidades. ¿Sí? Las probabilidades que se mueven entre 0 y 1. El coeficiente de correlación de Pearson no es una probabilidad. El coeficiente de correlación de Pearson es un coeficiente, es un índice que determina relación entre una variable cuantitativa con otra variable cuantitativa. ¿Sí? Si el valor es cercano a -1, es decir, si el valor es negativo, significa que existe una relación inversa. ¿Sí? Que existe una relación inversa. Por si el valor es positivo, decimos que existe una relación normal. No le pongamos normal, existe una relación lineal. Pongámosle lineal. Existe una relación lineal.
Valor positivo, una relación normal o lineal. Una relación negativa, un coeficiente de Pearson me determina una relación inversa. ¿Qué significa una relación lineal o normal? Una relación normal significa que si una variable incrementa, la otra también incrementa. ¿Sí? Si una variable incrementa, la otra también incrementa. ¿Ok? Por ejemplo, una persona que tenga mayor peso significa que va a tener mayor índice de masa corporal. Entonces hay una relación neta. ¿Por qué? Porque obviamente el índice de masa corporal sale de ¿dónde? Utiliza como parte de su cálculo el peso. ¿Sí? Entonces las dos variables crecen. Las dos variables disminuyen. Una relación lineal significa que las dos variables aumentan o disminuyen. Es decir, las dos variables tienen el mismo comportamiento. ¿Sí? Por ejemplo, mayor número de hijos, mayor es el gasto familiar. Eso significa una relación lineal o una relación normal. Mayor número de hijos, mayor es el gasto de la familia. Es una relación que significa un coeficiente de correlación cercano a 1. ¿Cuándo sería una correlación negativa? A menor cantidad de hijos, mayor dinero va a tener la familia. ¿Sí? Menor cantidad de hijos, mayor dinero tiene la familia. Es una relación inversa. ¿Sí? Mientras una variable incrementa, la otra variable disminuye, o viceversa. Una relación inversa significa que la una incrementa y la otra disminuye, o viceversa. Una relación positiva significa que las dos variables tienen el mismo comportamiento, o las dos incrementan o las dos disminuyen. Eso significa una correlación positiva. Repito, correlación positiva significa que las dos variables tienen el mismo comportamiento. Las dos incrementan o las dos disminuyen. ¿Sí? Es decir, tienen este comportamiento. Las dos incrementan o las dos disminuyen. Pero una correlación negativa significa que mientras la una aumenta, la otra disminuye o viceversa. Mientras la una disminuye, la otra incrementa. Eso significa una correlación negativa. Una correlación positiva, las dos aumentan o las dos disminuyen. Una correlación negativa, la una aumenta, la otra disminuye, o la primera disminuye y la otra aumenta. ¿Sí? Eso significa una correlación negativa o positiva. ¿Ok? Hay valores de referencia. Los valores de referencia para la correlación de Pearson son: si R está alrededor, decimos si es menor a 0.3, es una correlación baja. Decimos que es una correlación baja. Es decir, si está entre 0.3 o menos 0.3. Es decir, 0.3 hacia los positivos o 0.3 hacia los negativos. ¿Ok? ¿Qué está diciendo aquí? R mayor o igual a menos 0.3, R menor o igual a 0.3 se denomina una correlación baja. Si el R está entre... Mejor lo hago de esta manera. Si esto es 0, esto es menos 0.3, esto es 0.3, decimos si esto está aquí en este rango, decimos esto es una correlación baja. Ponemos menos 0.5 y 0.5. Si yo tengo esto, si está aquí, es decir, si está entre 0.3 y 0.5, positivo y negativo, esto se denomina aceptable. Existe una correlación aceptable. Si el valor de correlación está entre 0.3 y 0.5, ¿sí? o menos 0.3 y menos 0.5, es decir, entre este rango de aquí y este rango de aquí, entonces se considera aceptable. Pero si la correlación ya es, aquí está el menos 1, aquí está el menos 1,
y acá está el 1. Si la correlación de Pearson se mueve, aquí o acá, es decir, entre 0.5 y 1 y menos 0.5 y menos 1, a este rango de aquí se denomina alta. Existe una correlación alta. Es decir, sale una correlación de Pearson de 0.7. Es una correlación alta, es significativa. Sale una correlación de Pearson de menos 0.8. Es una correlación alta, negativa. ¿Qué significa una correlación de menos 0.8? Por ejemplo, es una pregunta muy común que tomé el examen de recuperación, en el examen oral. Les preguntaba, ¿qué significa una correlación de Pearson de menos 0.8? Cae acá. Es alta, ¿sí? Es alta y es negativa. ¿Qué significa negativa? Que mientras una variable incrementa, la otra disminuye. Es una correlación inversa alta. ¿Qué pasaba si yo preguntaba, qué significa una correlación de Pearson de menos 0.1? Menos 0.1 cae aquí, ¿sí? Menos 0.1 cae aquí. Menos 0.1 aquí, ¿y eso qué significa? Que hay una correlación baja inversa. ¿Qué significa? Que aunque la correlación es baja, una variable incrementa y la otra disminuye. Eso es la correlación de Pearson. ¿Ok? Esa es la correlación de Pearson. Entonces, la correlación de Pearson se mueve entre menos 1 y 1. Sí, la correlación de Pearson se mueve entre menos 1 y 1. ¿Ok? Vamos al análisis chi cuadrado. La prueba chi cuadrado, en cambio, plantea una hipótesis. Una prueba de hipótesis. ¿Qué es una prueba de hipótesis? Son dos hipótesis siempre. H sub 0, que se denomina hipótesis nula, y H sub 1, que se denomina hipótesis alternativa. ¿Ok? Hipótesis nula, hipótesis alternativa. ¿Qué significa o qué es la hipótesis nula? La hipótesis nula significa no existe relación entre las variables. No existe relación entre las variables. Mientras que H sub 1, que es la hipótesis alternativa, significa sí existe relación entre las variables. Sí existe relación entre las variables. H sub 0 significa no existe relación entre las variables. H sub 1 significa sí existe relación entre las variables. ¿Ok? No existe relación entre las variables, sí existe relación entre las variables. Cuando hacemos un análisis chi cuadrado, esto sí me va a botar un valor P de probabilidad. Es decir, ese valor P va a estar entre 0 y 1. ¿Sí? Va a estar entre 0 y 1. Va a estar entre 0 y 1. Si el valor P es menor a 0.05, 0.05 se denomina nivel de significancia, es decir, a este valor de aquí se le denomina nivel de significancia, se denomina nivel de significancia, Si el valor P es menor a 0.05, significa sí existe relación. Sí existe relación entre las variables. ¿Ok? Sí existe relación entre las variables. Si el valor P que calculo es menor a 0.05, sí existe relación entre las variables. ¿Ok? Sí existe relación entre las variables. Pero si el valor P es mayor a 0.05, entonces no existe relación entre las variables. No existe relación entre las variables. ¿Ok? En la práctica, para que exista relación, ¿qué tiene que pasar? El valor P que calculamos tiene que ser menor que 0.05. ¿Ok? Listo. Eso
por el día de hoy. Mañana tenemos prueba. Les va a quedar una tarea. Tienen que investigar cómo se calcula coeficiente de correlación de Pearson con Excel y cómo se calcula, o se haría un análisis chi cuadrado con Excel. ¿Sí? Cómo se hace cómo se calcularía la correlación de Pearson por Excel y cómo se calcularía un análisis chi cuadrado con Excel. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Mañana será el examen solamente de lo que vimos en estos días, ¿verdad? Sí, solo lo que vimos en estos días. Ya, perfecto. Gracias. ¿Listo? Ok, quedamos ahí entonces.